Oscar Asa. Entre los árboles de Camp David asoman dos viejos enemigos, Corea del Sur y Japón, convocados aquí por un aliado común para un apretón a tres manos. Los surcoreanos más mayores todavía recuerdan cómo Japón ocupó su país de forma brutal durante 3 décadas, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Forzaron a cientos de miles de niñas y mujeres coreanas a prostituirse para los soldados japoneses y a los hombres a luchar o trabajar para ellos. Ahora el presidente de Corea del Sur dice que es un día histórico. Promete a las nuevas generaciones que estarán más seguras si los tres países trabajan juntos. Estamos haciendo historia, dice el primer ministro japonés. Empieza una nueva era de cooperación. En Camp David, el lugar donde otros presidentes de Estados Unidos forjaron acuerdos de paz, o lo intentaron. En la intimidad de las montañas, un retiro a donde Biden no había invitado hasta ahora a ningún líder extranjero. Ahora los tres van a expandir su cooperación militar ante los misiles de Corea del Norte y el auge de China. Competir con el gigante asiático es una prioridad para Biden. Alcanzó el pacto de los submarinos con Australia y el Reino Unido, ha aumentado la presencia militar en Filipinas, ha cortejado a la India, alianzas para ganar influencia en el Indo-Pacífico. De este tema hablaremos con Eleazar Meléndez, que nos acompaña, consultor político demócrata, y también con César Grajales, analista político. Es importante, Eleazar, esta reunión en Camp David, mientras el líder de Norcorea haciendo ensayos militares, amenazando nuevamente al mundo occidental. Claro, el líder de Norcorea está haciendo eso porque lo cogió de sorpresa y no tiene nada más que hacer en términos de presentar cuál es su poder, que cada año disminuye mientras la economía de Norcorea sigue desplomándose. La realidad es que, como dijo la introducción, esto es un momento histórico en el cual dos naciones que no se llevan bien históricamente se están uniendo y demuestra lo que está haciendo esta administración de una manera estratégica para poder contener lo que podría ser una agresión de parte del gobierno chino, tanto con estos aliados como mencionó el reportaje, con India, como lo que se está haciendo con Taiwán, como lo que se está haciendo en el área para desarrollar en los Estados Unidos una industria de semiconductores y de alta tecnología para contrarrestar lo que podría ser la agresión china. Todo es parte de una estrategia grande. ¿La mayoría de los republicanos ven esto como lo está describiendo Eleazar, o hay algo importante histórico en esta reunión? Bueno, es importante mantener esas relaciones y tener aliados, sobre todo lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos 2 años con el tema de Rusia. Mencionaban allí el tema de China, que es una amenaza constante, no solamente en la parte económica, sino de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y es importante que tenga sus aliados, lo mismo que el primer ministro de la India, que estuvo acá hace 1 o 2 meses también, y hay que generar esas barreras o muros de contención hacia estas posibles amenazas. Recordemos que Rusia sigue tentativamente queriendo persuadir a algunas naciones, como el continente africano. Hace unas semanas atrás condonó unas deudas que tenían esos países, pero lo hace con toda la intención de que le deban esos favores para luego tratar de llevarlos en contra de Estados Unidos. Creo que es importante definitivamente para la seguridad nacional este tipo de relaciones. Los encauzamientos del presidente Donald Trump, para pasar a otro tema que es variable. Como dicen ustedes, les pregunté qué ha pasado últimamente y creo que César me dijo cuando en la última hora realmente todo va cambiando. El presidente o expresidente Donald Trump está tratando de mover con sus abogados la fecha para el inicio, para después de las elecciones. Incluso se habla de abril del año 2026. Sin embargo, creo que olvidan que 2026 habrá elecciones de medio término, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿Qué pasará? Y la decisión también del exmandatario estadounidense de no participar en el primer debate. Bueno, en términos de los casos, cada caso en los diferentes foros judiciales es diferente. Se ve, por ejemplo, el caso de Georgia, que aunque la fiscal Fani Willis dijo que lo quiere hacer en 6 meses, va a ser un poco difícil que en verdad eso se lleve a ese tiempo por lo complejo que es ese caso. El caso de Jack Smith en Washington, se ve que es un caso un poco mucho más, no más simple, pero como que más basado en unos datos que es difícil debatir. Entonces ese caso puede que se haga en un tiempo más corto. El caso en Nueva York, el fiscal ha indicado que a lo mejor él quería moverlo para atrás para dejar otros casos. El caso aquí en el sur de la Florida, pues va a depender mucho de lo que la jueza Cannon decida. Cada caso tiene diferentes situaciones en términos de lo que se está presentando. Pero la realidad es que estamos hablando de 4 situaciones. Estamos hablando de que como una representante criminal, él tiene que estar acudiendo a esas sesiones. Él va a pasar mucho de la campaña en corte.
¿Y tú crees que deba pasar en corte realmente un presidente que está exhibido como posible sustituto en la Casa Blanca de Joe Biden? Bueno, yo creo que los procesos judiciales, cualquiera que sea el partido, sea republicano o demócrata, tienen que continuar. Es claro que cada caso, y estamos de acuerdo, tiene sus propias dinámicas. Y el caso de Georgia es muy especial porque no es solamente él, son 18 acusados más junto con él y los quieren pasar todo este juicio la fiscal ha insinuado que sea en un solo paquete y eso lo veo complicado y muy difícil. Sin embargo, hay una fecha clave en todo esto y es que tiene hasta el 25 de agosto, o sea, hasta el final de la otra semana, para que ellos o el presidente o cada uno individual se presenten en la corte. ¿Y por qué es relevante? Porque es que el miércoles es el debate y si fuera Joel o si fuera el estratega, yo le diría que se entregara el 23, que es el día del debate, porque todo el mundo va a hablar de eso y muy probablemente si le tomo la fotografía va a vender millones de camisetas con su letrero aquí y bueno. Y eso es campaña electoral, porque al final tú dices que va a pasar en corte, pero es campaña electoral y el expresidente lo está aprovechando. Y desafortunadamente lo que estamos viendo es lo siguiente, que el expresidente Trump, yo creo que se ha dado cuenta que él violó la ley. Se va a probar en algún momento alguno de estos casos con gran probabilidad, porque son 4 casos diferentes. La probabilidad es que por lo menos en uno de ellos salga culpable. Entonces, él está tratando de ganar la campaña de opinión pública para poder perdonarse o tratar de traer un tipo de argumento constitucional de que aún si sale culpable, él pues no debe ser culpable. Entonces está jugando un juego diferente al de defenderse en corte, de probarle que es inocente. Está tratando ¿Tú harías algo diferente a lo que va a hacer o crees que va a hacer el expresidente si fuera candidato? Yo no me pondría en la posición de violar la ley en diferentes jurisdicciones de 91 crímenes graves que se le está haciendo acusado. Pero eso es esa es una afirmación y lo que él se le está es haciendo una acusación, todavía no se ha probado. Claramente, en todas estas acusaciones, pues tendrá todo el derecho de defenderse. En algunas de ellas incluso yo estoy de acuerdo con la defensa cuando argumenta el tema de la libre expresión, porque han habido casos anteriores con otras figuras donde han tratado de retar el tema de las elecciones y simplemente no les pasa nada. Claro, hay otras cosas que tienen unas pruebas que realmente hay que verlas, o sea, le puede ser incriminatorias, pero al final del día, él, como cualquier otro, hasta que no pase el debido proceso, pues sigue siendo una persona inocente. Estoy de acuerdo que como en este país, como cualquier persona es inocente hasta que se le pruebe culpable. Como cualquier otra persona también, un gran jurado en 4 jurisdicciones diferentes ha dicho que hay causa probable. O sea, que no es que completamente no hay nada en él hasta en este momento. Y como cualquier otra persona que enfrenta un cargo criminal, debe acudir al juicio y no se le debe tratar de manera especial. Eleazar, te rehago la pregunta. Mientras tanto, le pido a la producción que nos ponga el calendario de juicios contra Donald Trump para que lo vean en pantalla desde el 2 de octubre hasta enero del 2024, enero 15 del próximo año, y vamos a ver la próxima placa también en marzo 4 y 25 y mayo 20 del 2024. Mientras ven esta información en pantalla, te rehago la pregunta, Eleazar. El expresidente Donald Trump se considera inocente, de hecho, él califica estos encauzamientos como una cacería de brujas, es decir, no está admitiendo que hizo nada malo. Así lo haya hecho, como dice César, el que va a determinar esto es el proceso judicial. Correcto. Ahora, ¿tú crees que si uno fuera candidato, haría lo mismo que está haciendo Donald Trump o es descabellado aprovecharse de lo que decía César, que probablemente se entregue el día cuando haya el primer debate que no va a participar, o que el día que sea el primer debate también pueda hacer una entrevista a través de vía social con alguno de sus allegados o cercanos periodistas? Bueno, para contestar esa pregunta hay que entender que para Donald Trump lo único que le importa es Donald Trump. No le importa las instituciones democráticas de este país, no le importa ni siquiera su partido, lo que le importa es Donald Trump. Y si tú eres una persona tan egomaníaca que si lo que te importa es solamente tú, pues sí, la manera de actuar es apostar todo a salir, no salir inocente, pero a tratar de salir electo para poder sacar estos casos aun si sales culpable. Para una persona que le importa el proceso judicial, la democracia y el futuro de este país, pues sería un poco diferente. César, ¿es ególatra el expresidente Trump para ti o realmente está haciendo lo que haría cualquier candidato para aprovechar para retornar y retomar la Casa Blanca, incluso no él, sino los republicanos?
Pues son dos cosas diferentes. Yo sí creo que él tiene su ego. Obviamente es una persona, eso no es nuevo para nadie. Es una persona que sabe manejar los medios y que le gusta ser eje central de las conversaciones. Pero por otro lado, pues si uno es un estratega político, en una campaña política, pues tienes que aprovechar todas las oportunidades. Claramente en el país hay una preocupación enorme por parte de gran parte del estadounidense de que pareciera que hay una preferencia por parte del Departamento de Justicia hacia ciertas personas, como por ejemplo en la familia Biden, que hay ciertas especulaciones de tráfico de influencias, y por el lado del presidente Trump, que cada semana hay una acusación nueva. Obviamente eso ha generado cierto descontento en el país, sobre todo en esa base que le apoya, y reitero, si fuera la estratega, pues obviamente aprovecharía esta semana tan importante para generar y aprovechar todo ese ciclo mediático y capitalizar en él. Estoy en desacuerdo con lo que se dijo de Hunter Biden. O sea, Hunter Biden es una persona que ya se declaró culpable a cierto cargo. El acuerdo se declaró culpable y el acuerdo de culpabilidad se desmoronó. ¿Por qué? Porque la jueza dijo que no. Y eso nunca ha visto algo en la historia. Eso es nuestro sistema judicial funcionando. Y ahora tiene un fiscal independiente, que fue lo que los republicanos en la Cámara pidieron. Lo que McCarthy pidió fue un fiscal independiente. Y ahora dicen, no, que ese fiscal no es bueno. O sea, palo si boga, palo si no boga. Lo que le llaman en inglés, funcionando. Lo que le llaman en inglés el sweetheart deal, que hicieron hace unos días, y la jueza lo firmó el mismo fiscal que ahora designan como fiscal especial, que es el mismo que firmó ese acuerdo. O sea, es un absurdo, es un maquillaje. Es la misma persona, pero con otro sombrero, ¿no? ¿Han visto esas películas donde la persona se quita el bigote y pareciera que nadie sabe que es el mismo? Todos sabemos que es el mismo y es el mismo truco, y todos sabemos que lo que están tratando es de sacar del hueco a Hunter Biden, porque claramente ha cometido delitos. Claro, como el expresidente Trump, tiene que pasar por el debido proceso. Pero las pruebas son pruebas fehacientes, y en el caso de Joe Biden, y cuando trajeron a este ex socio a testificar en el Congreso, pareciera, según él, que el presidente actual, Joe Biden, hizo parte de llamadas, y eso es tráfico de influencias. No, pero eso no fue lo que dijo. Quiero reconocer eso, porque eso no fue lo que dijo el ex socio. Bien claramente se dijo que las llamadas que se hacía de Hunter Biden eran como para saludar a su papá y decirle, que estoy aquí con una persona, que nunca hubo ninguna conversación de negocios, y eso fue lo que se dijo en la Cámara, y por eso es que no han podido los republicanos en el Congreso, que llevan este tema fuerte desde hace meses, sacar nada adelante, porque eso fue un testimonio que no fue para lo que ellos estaban diciendo. Ahora, como estaba mencionando, la jueza vio que no le gustaba el trato que estaba haciendo a Hunter Biden y lo desmoronó el era absurdo, juez. dijo, nunca en la historia de la justicia pasará de nuevo si en verdad está un trato malo en el futuro. O sea, esto es nuestro sistema judicial. Así funciona. Y no puedes decir porque no salió como tú quieres que salga. Que no está pero haciendo ¿qué confianza le regresa eso al pueblo estadounidense cuando se dan cuenta que el mismo que firmó ese acuerdo ridículo es el mismo que ahora designan como juez, como fiscal especial? Es el mismo, reitero, el mismo personaje, pero con otro sombrero. Por favor, eso no genera esa confianza que necesita el país. La realidad es que la jueza que dijo eso van a ir a donde ellas, entonces tienen que probarle lo mismo. Estás diciendo que se ha terminado el tiempo de este análisis, que ha sido grandioso de parte de Eleazar Meléndez y César Grajales. Será el votante el que defina esto en las próximas elecciones, pero esto es un tema que seguiremos analizando, por supuesto, aquí en Ahora con Oscar Aza. Amigos, tenemos que hacer gracias por estar con nosotros esta noche de viernes. Al volver, hablaremos del mercado inmobiliario en el sur de la Florida, cuáles son sus opciones